Bueno, nuevamente buenos días con todos, con todas. Buenos días de nuevo, Pepe, que nos reencontramos. Y un poquito como habíamos dicho ayer, hoy queremos ir como calando más en el concreto todo el trabajo que se ha venido haciendo. Para recordarnos, dijimos cuando nos preparábamos para al inicio del capítulo, en el encuentro presencial del mes de febrero, que íbamos como a construir, y lo hemos estado diciendo estos días, un punto de partida, una especie de plataforma de lanzamiento, había quedado esta expresión un poco así, que seguramente tenía como ámbito del cual se nutría las orientaciones que habían nacido del Consejo Ampliado, del último Consejo Ampliado, donde la vida en comunidad, lo inter, la misión compartida y las nuevas llamadas de misión habían sido los grandes títulos que este Consejo Ampliado habría propuesto como una orientación a pensar, a horizontes de futuro para el próximo sexenio. En el mes de enero, en el mes de diciembre y enero últimos se encontraron nuestras hermanas junioras y también ellas lanzaron, digamos, como horizontes que significativamente, y creo que esto es bonito, se encuentran con algunas propuestas que también habían salido en el Consejo Ampliado. Y ellas hablan de cultura vocacional, de itinerancia, de vida comunitaria y de misión compartida. Todos los trabajos previos y la síntesis que ustedes, las que están aquí en la sala, tienen en su carpeta con el título de síntesis, nuevos horizontes, opción capitular, comunidades y proyectos, así en una lectura como muy rápida, hemos identificado como líneas que surgen con mucha fuerza, ¿no? Y entonces estas líneas que también se encuentran con todo lo que estuvo dicho en el Consejo Ampliado y en el Consejo y en el aporte de las junioras, las poníamos así como grandes títulos donde agrupábamos después algunas palabras como la espiritualidad recreada desde una mirada holística y ecológica, recentrada en Jesús y su Evangelio, nutrida en la palabra, que dé significado, mayor profundidad a nuestra identidad carismática, a nuestra pertenencia, dándonos así una nueva fuerza, un nuevo impulso para la misión, para nuestro compromiso con la mujer en condición de prostitución. Y en torno a este gran título aparecen palabras como reenamorarse, recentrarse, renovarse, relanzarse, atreverse, coraje, coherencia, espiritualidad integradora, carisma renovado, rostro de la misericordia, recuperar nuestra vocación, don, oración, discernimiento en clave evangélica, recuperar la conciencia de lo sagrado, nueva encarnación del carisma, compartir la espiritualidad con las mujeres y tantas otras. En este situarse proféticamente en las situaciones de fragilidad, gracias, situarse proféticamente en las situaciones de fragilidad, aparecen palabras como vivir la misión en salida, hacia donde la vida es amenazada, movernos hacia las fronteras con valentía, audacia, en itinerancia, ser presencia en la frontera de los nuevos movimientos migratorios, de las nuevas, y entre paréntesis, siempre cambiantes, situaciones de la mujer en contextos de prostitución, la trata, los refugiados, acompañar los procesos que hoy viven las mujeres, ¿no? Y entonces todo este tema del profetismo, de la fragilidad, de la itinerancia, que aparece también con mucha fuerza, y los movimientos migratorios. Otra línea que se intuye a lo largo de los trabajos previos y también en comunión con los otros materiales es tener una presencia social incisiva. Y una palabra que resuena con fuerza es la visibilidad. Ser capaces de incidir en las estructuras de poder político, estar presentes en los foros internacionales, favorecer políticas públicas de inclusión, definir un posicionamiento claro como congregación, comprometernos con esta visión, posición compartida, crear estrategias de intervención eficaces ante las nuevas formas de explotación y prostitución. Otra línea que aparece con fuerza y que ahí también coincide con el Consejo Ampliado es lo inter, ¿no? Lo inter en todas sus expresiones, interdisciplinarios, intercongregacionales, intergeneracionales,
internacionales, trabajo en red, intercultural, interprovincial, interproyectos, sinergias, ONGs. Todas estas son grandes desafíos de lo inter que aparecen en los trabajos previos. Situarnos en la frontera de los lugares contraculturales, otra línea que aparecía también con bastante fuerza, que devuelvan la dignidad y permitan la integración de las nuevas identidades, favoreciendo LGTBQ+, favoreciendo la reconstrucción de las identidades rotas, la práctica de la acogida, desarrollando la ética del cuidado, recuperando la mirada apreciativa, viviendo desde la lógica de la gratuidad. Y aparecen palabras como voluntariado, economía sana y solidaria, bancos de tiempo, espacios improductivos, espacios festivos, celebración de la vida, ciudadanía, superación del sistema patriarcal, revitalizar, empoderamiento de las mujeres, cuidadanía, implicar a la Iglesia jerárquica para que mejore el trato hacia las mujeres, género, discriminación, derechos humanos, tener presente la realidad sociocultural actual, generar nuevos recursos que permitan la formación integral de la mujer, entre tantos otros. Otro gran tema que aparece con mucha fuerza y es el tema que podríamos poner varias palabras: familia oblata, familia carismática, misión compartida, laicado, y desde espacios de formación compartida, otra palabra que aparece muchísimo, entre religiosas y laicos, comunidades mixtas de religiosas y laicado, empoderar al laicado, promover y potenciar la vocación laical. Bueno, es un tema que en realidad está muy presente. Otros temas que aparecen es el desarrollar una cultura vocacional, también bastante difuso en las respuestas, difundiendo, dando a conocer el nuevo rostro oblata, ampliando los lugares de promoción vocacional, agilizar las estructuras formativas, incursionar en el mundo juvenil, el cuidado de la casa común, una cosmovisión renovada desde una ecología trinitaria, las múltiples interconexiones, Dios, los otros, la creación, el cuidado de la naturaleza desde la gratuidad y la responsabilidad. Y otro tema que aparece, quizás no con tanta frecuencia, pero también aparece, todo el tema de los medios de comunicación social, un horizonte en el que estar insertas para realizar nuestra misión, espacio de presencia, entrar, conocer, ofrecer, prestar atención a la cultura digital para evangelizar. Ya aparece también con fuerza y con una cierta insistencia todo lo que tiene que ver, y lo pongo al final porque en realidad es una mirada hacia adentro, pero que implica el hacia afuera, o sea, porque aparece siempre unido a, para poder hacer esto necesitamos estructuras más ágiles, más participativas, más circulares, menos burocracia en las informaciones, más facilidad para cambiar hermanas de una provincia a otra, unificar la congregación, desestructurar las provincias, favorecer un mayor sentido de pertenencia como un único cuerpo, reorganizar para poder contar con más hermanas para la misión, tener menos equipos. O sea, hay todo un reclamo de lo estructural, de la reorganización, que también está presente como y siempre conectado a nuestro deseo, a este gran núcleo que tiene que ver con la misión, ¿no? Entonces, después de ahí nacen algunas actitudes de apertura, de perder el miedo, de dejarnos cuestionar, de salir de nuestras zonas de confort, de sanar heridas, de abrir la novedad, de abrirnos a la novedad, de apostar por la misericordia, de encarnar la ternura, de construir espacios habitables, de aprender a humanizarnos, de asumir pérdidas, de discernir, que aparece también muchísimas veces, ¿no? De pasar a la audacia, de abrir puertas. O sea, hay todo un listado de actitudinal, ¿no? Cómo queremos vivir este pasaje, cómo queremos vivir. Y también hay después resonancias, así ya para terminar, muy concretas, ¿no? Como de repente una comisión que estudie las causas. O sea, algunas bajaron ya a cosas muy concretas en las respuestas, como por ejemplo, ¿no?
una comisión que estudie las causas que generan las causas de prostitución y de trata, una comisión de animación y seguimiento de la pastoral congregacional, un noviciado común, articulación de proyectos sobre temas de género, o sea, algunas pasaron ya después a una concretización mucho más práctica. Esto es así como un gran pantallazo de lo que hemos ido leyendo y releyendo, y todo esto es la síntesis. Ustedes tienen después en sus carpetas la síntesis más desarrollada, ¿no? Pero bueno, en este amplio panorama nos ubicamos, ¿sí? Y entonces desde este amplio panorama, de alguna manera, Pepe nos va a ir conduciendo para ver si logramos, desde toda esta variedad, intuir, ¿no?, realmente hacia dónde podemos caminar juntas en el próximo sexenio. Gracias, Pepe. Pues buenos días a todas y a todos. Y nada, vamos, yo hago lo de ayer. Seguimos con la metáfora de las urdimbres, del telar de las tramas, y como decía Mercedes, lo que queremos, el trabajo gordo lo tenéis hecho, pero son muchas cosas sueltas, queréis hacer muchas cosas y lo que intentamos con la metodología es ordenarlo para luego poder formularlo. Entonces, eso es lo que pretende lo que queremos hacer. No queremos imponer una cosa, sino intentar aclarar qué son como urdimbres gordas, qué son tramas. Entonces, en esa dinámica vamos a seguir hoy. Mirad, yo lo que quería proponeros hoy, esto lo quito aquí. Esto es de ayer, porque lo he puesto esta mañana, porque hablando después de la charla, entre pasillos, salía alguna cosa que me parecía que convenía decir una voz o no dejarlo pasar, porque hay cosas que van muy rápidas. Ayer yo puse esta diapositiva que decía que el lugar de la misión en el que visibilizando estructuras de poder que se ven desde aquí, pero que desde otros lados no se ven, porque hay una cuestión que en esas globalizaciones que veíamos, los discursos de la exclusión y los discursos de la marginación se nos están haciendo muy difusos. Cuando tú antes ibas a instituciones Cáritas, es decir, especializadas en el mundo de la marginación, había un discurso en el que la inclusión, la exclusión, el pobre, el no pobre, era claro. Hoy socialmente esas fronteras se están difuminando y como nos faltan relatos, y decía yo que el relato globalizador se van comiendo otros relatos, bueno, pues yo creo que estáis en un sitio en el que sirve de altavoz para cosas que a la sociedad se le está escapando. Entonces, cuando decíamos que tenéis una misión concreta de cara a las mujeres con las que compartís misión y vida, pero tenéis también una misión que no podéis dejar escapar y que conecta. Cuando decís que queréis tener una palabra social, institucional, bueno, esa palabra va a dialogar con otras palabras que están muy confusas. Hay muchos relatos y vosotras estáis en un lugar privilegiado, complejo, y os he colocado una película, la de Pride, que no sé si la habéis visto, bueno, pues que dice, bueno, que como ejemplo sirve, yo creo. Esta película es del 2014 o por ahí, o sea que es relativamente reciente. Bueno, lo que hace es plantea en Reino Unido, estamos en el año 1980-81, Margaret Thatcher ha empezado toda una reforma pues metalúrgica, los mineros están en paro, es decir, la dama de hierro está poniendo en orden todo, está basada en hechos reales, y entonces hay un paro tremendo, los mineros se ponen en huelga, no van a trabajar y hay una crisis muy gorda en ese momento. Os acordaréis de aquella época. En paralelo, o en la misma época,
el movimiento LGTB, bueno, pues empiezan a salir a la calle. Es decir, gays, lesbianas, homosexuales, reivindican sus derechos y su visibilidad. Y entonces empiezan, hay una propuesta de la primera manifestación, pues de que lo que luego va a ser la manifestación del orgullo que hemos tenido hace poco, pues ahí en esa época arranca. Y lo que plantea la película, y ya digo que es caso real, es que cuando el líder del movimiento LGTB, pues eso, con todos los conflictos que tienen con la policía, él en un momento percibe algo, ve que su lucha por el reconocimiento de su identidad tiene que ver, no sabe muy bien cómo, con la lucha de los mineros. Que esas dos marginaciones, que esas dos exclusiones, en algún momento de la película dicen, la policía que nos pega a unos y otros es la misma. Entonces, a la policía que nos persigue a unos y otros es la misma. Y entonces deciden hacer una colecta en el movimiento LGTB, una colecta para apoyar a los mineros. Entonces hacen una colecta que tiene mucho éxito, consiguen mucho dinero y bueno, entonces cuando van a llevar ese colectivo, el dinero a los mineros, pues claro, los mineros, una sociedad patriarcal, machista, que vengan a llevarle, bueno, se genera un conflicto y en el fondo, que está contado con mucho humor, con mucha gracia, porque al final acaban todos bailando, pero hasta que llegan a bailar, los mineros dicen, bueno, nosotros no nos tenemos que mezclar con esta gente porque estamos reivindicando cosas distintas. Una cosa es el trabajo, los puestos de trabajo, la comida, y otra cosa es la cuestión de identidades y tal. Y de nuevo aparece el líder de los mineros y el líder del movimiento LGTB, son los únicos que intuyen, sin tener muy claro, que las luchas por dentro están conectadas, que en el fondo esa discriminación, esa marginación, esa vulnerabilidad que tienen esos dos colectivos están conectadas. Y entonces empiezan la película acaba bien, bueno, pues esa conexión entre mundos aparentemente que no tienen nada que ver, esas redes, yo creo que es un relato aún por construir. Vosotras trabajáis y estáis en un mundo que va a conectar con reivindicaciones, con precariedades, que no tiene que estar directamente relacionada con el mundo de la mujer prostituida o en contrata, ¿vale? Que va a conectar con otras cosas. Por eso dices, claro que tenéis que buscar y buscaréis sinergias con asociaciones y con instituciones que trabajan en el mismo campo que vosotras, pero el discurso que podéis generar o que vais a generar va a dialogar con gente que está en otras cosas que tienen que ver con lo vuestro, Por eso hablábamos de identidades, hablábamos pues eso, de precariedades laborales, el mundo de la mujer. Bueno, pues ahí yo creo que ahí hay un autor, Boaventura de Santos, portugués, que habla de las epistemologías del sur, frente a los saberes del sur. Y entonces dice que, bueno, que frente al saber globalizador, que hasta hace poco nos ha servido para... Bueno, pues el saber ahora se va a hacer con un saber relacional que va a conectar saberes periféricos, ¿vale? Bueno, eso no quería yo dejarlo, porque me parece que por ahí, para la vida religiosa y para las vidas que se mueven en márgenes, es muy interesante, porque no solamente queremos justificar o dar sentido a nuestro trabajo, sino que queremos generar redes, relatos de significado también, y relatos de prácticas, ¿vale? Como lo tenía el otro día, lo dejo ahí. Lo que os decía, seguimos con la metáfora que estamos utilizando del tejer, y lo que vamos a hacer ahora, bueno, tal y como yo lo he planteado, es que vosotras sois expertas tejedoras, es decir, no es la primera vez que vais a tejer, es decir, que esto que estamos haciendo ya lo hemos hecho o lo venimos haciendo, ¿vale? Entonces, yo me he permitido, bueno, aquí está, porque aparecen las globalizaciones que vimos ayer, vimos las surdimbres
Y hoy me voy a centrar, nos vamos a centrar un poco más en los hilos que van a ser esos hilos que van a cruzar por aquí, pero que son hilos, como decía ayer, múltiples. Por eso nos hemos traído ahí las lanas. Digo que sois tejedoras expertas porque, bueno, yo me he leído vuestros capítulos desde el 89, ¿vale? Hasta el blanco, el último libro que está en blanco es el que estamos haciendo ahora, ¿vale? Entonces, por eso lo he puesto ahí. Bueno, y vosotras habéis ido haciendo vuestras tramas y cosidas todas dan el panorama de vuestra pues, identidad oblata, de vuestra familia oblata. Aviso, lo que yo pongo aquí he seleccionado lo que a mí me interesaba. O sea, no es un resumen de los capítulos generales, sino es el intento de, yo digo, bueno, a ver si la metodología que estamos intentando aplicar, a ver si funciona. Entonces lo que he hecho es coger una rejilla de urdimbres, tramas y hilos y lanzaderas y lo he ido aplicando a los distintos capítulos. Entonces, manipulo con total libertad lo que ponéis en los capítulos, las expresiones son vuestras, o sea, que no es que me las invente, pero que nadie diga, oye, que eso no lo hemos dicho, o que no has cogido lo esencial, ya lo sé, pero me sirve para lo que yo quiero. Mirad, porque me parece que es interesante analizar qué relatos ibais, porque el relato os ha ido cambiando, sin vosotras ser conscientes, o sí, no lo sé, pero el relato vuestro ha cambiado, y la misión también ha ido cambiando, y las tramas que ya estáis construyendo también han ido cambiando. En el 89, fijar, ya desde el principio, desde los que yo he leído, la urdimbre gorda era la modernidad. Aquí hemos hablado de globalización, pues en aquella época el nombre que se hablaba era la modernidad. Y ahí detectabais pues, la violación de los derechos humanos, el secularismo, la permisividad. Es decir, ahora ya no hablamos de secularismo, es decir, también las urdimbres nos van cambiando. Bueno, en eso estabais en ello. La trama que teníais en aquel momento, dice, la congregación opta por un compromiso solidario con la mujer prostituida y su contexto, en el empeño de recorrer con ella un camino de evangelización. Aquí todavía estáis hablando de mujer prostituida, es decir, que ese lenguaje luego lo vais a ir cambiando, y sí, pero sí aparece una cosa clara, el con ella que he puesto en negrita, es una cosa que se va a ir repitiendo mucho y que luego yo voy a retomar porque me llama la atención. Sí que tenéis claro, desde vuestros capítulos, que vosotras estáis con las mujeres. Y eso cambia también de los textos fundacionales, que luego vamos a ir hacia ellos, eso lo sabéis, ¿vale? Bueno, y aparece un hilo, impulsar y actualizar la formación. Estáis con el tema de la formación desde el año 89. Y va a seguir apareciendo. Probablemente, ayer cuando lo comentábamos por la noche, o sea, va a aparecer cosas que van a aparecer siempre, porque son hilos que tienen que estar siempre presentes. La espiritualidad, la formación, la misión, es decir, luego va a haber novedades, es decir, no es que estemos, no querría yo caer en la cosa de decir, uy, vamos desde el 89 con lo mismo y no avanzamos. No, es que los hilos nucleares tienen que ser los mismos. Son los mismos. La cosa es cómo la formación en el 2019, con qué se tiene que trenzar con respecto a lo que se trenzaba en el 89. Pero en fin, y ya en el 89 os preocupaba la agilidad en las estructuras, porque sí que la labor apostólica, el estar en los lugares donde teníais que estar, es decir, que sois una congregación, que queréis una movilidad para estar en los lugares en los que tenéis que estar. Entonces, bueno, eso yo creo que son cosas, cuando hablaba antes Mercedes, hay cosas que resuenan, dice, esto ya está dicho, bueno, estabais ahí. Paso esto porque hay un documento en el año 91 que recoge, bueno, no sé si tiene alguna novedad pero por no... Así que aparece la cuestión de género. Cuando le dais una vuelta, sigue la modernidad, dice, en la trama, definís qué entendéis por mujer prostituida, mujer víctima de un pecado estructural, de un sistema socioeconómico, y ya aparece en la trama que queréis crear
que queréis participar, implicación conjunta con otros grupos que colaboran en la misma causa. Tenéis muy claro que ya hay que crear tramas con otros agentes que estén en la misma parte que vosotras. Y os importa la comprensión y asimilación de nuestra identidad de mujeres, ilumina e informa la dimensión histórica del carisma. Hoy eso lo llamaríamos cuestión de género. En ese momento, es decir, sois mujeres trabajando con mujeres en contextos de mujeres. Y esa identidad de género intuís en esa época, porque yo creo que todavía no hay el desarrollo que tenemos ahora, que la cuestión de género tiene algo que decir a cómo afrontáis esa misión y a cómo os definís como familia oblata, ¿vale? Aparece por ahí. Ir a la lanzadera siempre. Debemos ubicarnos en lugares evangélicamente adecuados. Eso lo tenéis también muy claro desde siempre. Bien. En el año 90... voy poniendo a la derecha, que no lo he puesto, digo, porque que sepamos qué estaba pasando en aquella época, ¿vale? En el 89 estaba cayendo el muro de Berlín. Porque yo con una imagen sí que estaba... Pues eso era la caída del... ¿vale? En el 95 aparece Yahoo. Digo porque aparece el mundo de Internet y aparece el mundo de las redes, que ahora va a formar parte de vuestra misión. Todavía no mucho, pero que ya lo vais integrando. Es decir, hay una urdimbre que ha aparecido nueva y sí que aparece ahí. Decir, bueno, pues redes para comunicarnos, bueno, pero en las redes también cómo afectan al fenómeno de la prostitución y la trata. Es decir, que hay cosas que yo echo de menos, igual es que no toca, pero toda la cuestión de la pornografía, el cibersexo, es decir, la relación entre pornografía y violencia sexual, bueno, ahí hay un mundo que tiene que ver con la prevención, con la educación, bueno, que aparece menos, no digo porque tenga que hacer eso, pero en fin, que ese mundo os va a ir apareciendo cada vez más, inevitablemente, ¿vale? Y en el 95 reafirmáis claramente que os comprometéis con la defensa de los derechos humanos, ¿vale? Y decís una cosa que a mí me llama mucho la atención, que las propias destinatarias tienen también su espacio de participación como agentes. Es decir, las mujeres con las que trabajáis no son sujetos pasivos de vuestra acción, sino que ellas tienen una palabra que decir. Bueno, me parece que en el año 95 decir eso es decir mucho, entonces por eso lo recalco. Y ahí aparece, y eso es verdad que no aparecía antes, dice, nuestro carisma, he puesto, no nuestra misión solo, no será plenamente fecundo hasta que no sea vivido y compartido por diferentes miembros de la sociedad y de la Iglesia. Entonces aquí ya no solamente queréis establecer tramas con personas e instituciones que trabajen en lo mismo que vosotras, sino que intuís, el espíritu os sugiere que vuestro carisma congregacional podría vivirse con otras personas. Y entonces eso lo tenéis ahí. Aparece nuevamente en el año 95, que nuestra congregación tiene desde sus raíces identidad femenina, tanto en sus miembros como en sus destinatarias. Sigo sin saber eso cómo afecta a vuestro trabajo, pero está ahí, es decir, ahí. Y queréis participar activamente en procesos de liberación femenina. Está muy relacionado con estáis en el paradigma humanista, en la globalización humanista, porque el tema de derechos humanos y el tema de liberación de la mujer, estamos también en época de teología de la liberación, es decir, todo ese lenguaje está por ahí. Aparece el elemento pastoral vocacional, que yo ya no sé si es una trama, bueno, si es un hilo que aparece por ahí, yo ya no sé qué recorrido tiene, qué longitud, pero aparece y va a volver a aparecer nuevamente pues eso, es decir, en otros contextos. En el 2001 aparece en las Torres Gemelas, ¿vale? Que también, ya esto ya nos suena por lo menos más cerca, como más, ¿vale? Y aquí la urdimbre que nombráis, empezáis a hablar de neoliberalismo y de globalización, o sea que lo que dijimos ayer tampoco es tan novedoso, eso ya lo sabíais vosotras en el año 2001, ¿vale?
Y dice, ya hacéis un análisis dice, donde las nuevas y grandes pobrezas afectan de modo especial a las mujeres, es responsabilidad de todos iniciar un proceso de toma de conciencia que nos lleve a crear nuevas relaciones con el cosmos y otras iglesias. Aparece aquí ya una cuestión, la trama, esto lo podía haber puesto en trama, podía haber dejado en la urdimbre la globalización y haberme traído la relación con el cosmos y otras iglesias, ya aparece aquí esa trama nueva, ¿vale? Y aquí cambiáis el concepto, cambiáis vuestro lenguaje sobre vuestro trabajo con las mujeres. Y aquí empezáis a hablar con mujeres que se encuentran en contexto de prostitución. Y va a ser el discurso que hasta el día de hoy es el que estáis manteniendo. Entonces, queréis inculturaros en la realidad, la presencia profética, solidaria, que decíais también ahora, reconocer y acoger las posibilidades que existen en cada una de las mujeres, compartir procesos de humanización y liberación, ese con que ya aparecía en el año 89 se va a ir ampliando, queréis compartir con las mujeres. Eso, cuando yo lo voy leyendo, digo, si estas mujeres se lo creen de fondo, porque lo decís con tanta fuerza que os lo creéis, eso supone una cuestión, una novedad teológica y una novedad para la vida religiosa que no sois muy conscientes. Yo cuando se lo decía a Lourdes, dice, hombre, no, tampoco somos tan originales. Digo, yo creo que sí, porque si dejáis que si estáis convencidas que las mujeres no solamente tienen una palabra sobre su propia vida, que son agentes, es decir, que vais a acompañar, sino si las mujeres tienen una palabra sobre vuestra vida, si dejáis que las mujeres os digan algo, o sea, no solo sois vosotras las que decís una palabra a ellas, las acompañáis, sino si dejáis que las mujeres digan algo sobre vuestra vida, eso supone una vida religiosa abierta a modificarse. Y eso es una novedad en vida religiosa, ¿vale? Seguís muy concienciadas con la defensa de los derechos humanos hasta sus últimas consecuencias. Aquí os ponéis muy radicales. O sea, que no os andáis con chiquitas. No, nosotras acompañamos y defendemos los derechos humanos hasta sus últimas consecuencias. No sé qué había detrás de esto, pero resulta una cosa muy contundente que queréis seguir ahí, ¿vale? Sigue aparecen más cosas, ¿eh? Yo insisto que la selección la he hecho yo y inevitablemente está marcada por lo que yo quiero, bueno, por lo que yo veo. Aparece la perspectiva de género y aparece lo que salía ahora también, queremos pronunciarnos socialmente ante situaciones de violación de los derechos de la mujer, ¿vale? Entonces aparece un pronunciamiento social. La lanzadera sigue siendo igual, queréis estar en los sitios donde tenéis que estar, eso también es una constante que aparece siempre, y para estar en los sitios donde tenéis que estar hay que agilizar la estructura congregacional, hay que estar atentas a ir a las fronteras, es decir, que eso va a aparecer, pero bueno, eso está todavía por ahí. En el 2007, ya estamos cerca, nos vamos acercando a lo que tenemos ahora, bueno, ya se empieza a hablar de cambio climático, ya el tema hay una urdimbre nueva que va a aparecer, que aparece el tema de la globalización, por eso he puesto ahí que hay un informe, que es un informe de París, que bueno, que ya se empieza a hablar del aumento de grados, ahí lo tengo puesto, ahí ya se empieza a decir que hay un cambio climático y que para el año 2100 habrá un recalentamiento global del 4%, y ya se detecta que el 90%, el calor que estamos pasando estos días, pues el cambio climático ya está aquí, ¿vale? Bueno, y eso supone una urdimbre nueva, un elemento nuevo que hay que tener en cuenta, y vosotras seguís con el tema de la globalización, vais insistiendo en el tema de la globalización, que veis que empobrece y excluye, sobre todo a las mujeres, ¿vale? Y vais viendo un mundo en cambio, en transformaciones económicas, sociales, políticas, dice, cuya complejidad no admite precedentes y nuestra congregación no es ajena a ello. Vosotros sois muy conscientes de lo que está pasando y no sois ajenas a ella. Y en este contexto reconocéis el avance de la pobreza y de los fenómenos migratorios
que afectan a las mujeres en situación de prostitución. O sea, ya os dais cuenta de que la migración, el fenómeno migratorio, está afectando a las mujeres en contexto de prostitución, ¿vale? La trama tiene que ver con esto que acabo de decir. La situación de exclusión de las mujeres que ejercen prostitución reclama justicia y Dios sigue contando con nosotras para su proyecto liberador. Y seguís insistiendo en que hay que participar en espacios y redes solidarias con otras personas e instituciones. Y si aparecía en un momento dado, decir, ¿pero con quién vamos a hacer eso? Y apareció el laicado antes, aquí decís, avanzar en un camino compartido con el laicado y las mujeres en relaciones de igualdad. Y por eso señalan 3 colores diferentes. Porque claro, cuando os ponéis estupendas, os ponéis estupendas. No queréis solamente tener un camino compartido, sino que lo queréis hacer en condiciones de igualdad. Entonces, queréis establecer una simetría que me parece muy valiente, pero que es una opción, es decir, en relaciones de igualdad con el laicado, porque luego eso os va a generar problemas prácticos. En relaciones de igualdad con las mujeres, su palabra vale igual que mi palabra, su precariedad vale igual que lo que yo puedo ofrecer. Es decir, bueno, por eso yo decía que a veces palabras que son, yo esto me apunto, digo ya, pero cuando ya empiezas a ver cuando te apuntas, es decir eso supone decir que los hilos que se van a trenzar tienen la misma longitud. Dice, bueno, pues igual nos hemos pasado, vamos a, bueno, luego a ver si luego ajustamos los hilos. Pero eso lo habéis dicho. Entonces, por eso no digáis cosas que luego... ¿Vale? El tema de la formación también aparece. El camino a recorrer en el sexenio requiere como elemento transversal la formación. Y la formación la centráis ahora, dice, para adecuar la vida a las demandas de la misión. Queréis formación para la misión, queréis formación para la animación y gobierno, y queréis formación para el laicado, y queréis formación en igualdad. Yo eso os insistía ayer, es decir, hoy en día la formación tendría que ver con el género, para mí es sin duda, yo no sé si vosotras, es decir, el definir para qué queremos la formación es fundamental, para no dejar el etéreo, la formación siempre viene bien. Y en un mundo en cambio, en un mundo complejo, quien no se forma se queda fuera. Pero eso es un tópico. Es decir, yo creo que lo interesante, pensando en sexenios, ¿vale? Es decir, bueno, igual que aquí habéis detectado que el elemento transversal es para la demanda de la misión, bueno, como va a salir otra vez, que eso ya lo sé yo, la formación, pues a ver en qué queremos formarnos y para qué queremos formarnos, ¿vale? Y aquí la lanzadera sigue igual, tener una postura profética y una disponibilidad a la itinerancia. Siempre ese horizonte misional está clarísimo y lo tenéis muy claro, ¿vale? En el capítulo 2013, el Papa Francisco se elige el Papa, aparece el mundo, el informe de migraciones de 2013, la migración ya empieza a ser un problema tremendo, aparece aquí el problema de Siria, empieza a haber muertos en el Mediterráneo, o sea, la migración ya no es una cuestión ya sale de la globalización humanista, fíjate qué bien que las personas se mueven por donde quieren, sino que pasa a la globalización neoliberal, que dicen las personas están saliendo obligadas porque tienen que salir y no se mueven por donde quieren, sino que están muriendo en el Mediterráneo. Entonces el rostro de la migración va a cambiar, el rostro de la migración va a cambiar. Y vosotras seguís con la crisis socioeconómica, también en esta época, viene de antes, del decenio anterior, tiene que ver con la crisis financiera. Hay un mundo esa globalización neoliberal, al final el relato, el trasfondo, hay una crisis que está dejando a la gente sin lugares habitables, sin casas, sin espacios, ¿vale? Y desde la perspectiva de género, que ya habéis integrado en el análisis de las urdimbres, constatáis que hay una desigualdad creciente que tiene especial incidencia en todas las mujeres y en particular en aquellas inmersas en contextos de prostitución.
La perspectiva de género, que antes la teníais en la formación, empieza, por lo menos a nivel del lenguaje, a formar parte de vuestro análisis de la realidad. Leemos la realidad en perspectiva de mujer, y en perspectiva de mujer lo que decimos es que la pobreza tiene un rostro femenino y que incide especialmente, ¿vale? Seguís con el proyecto liberador con las mujeres víctimas de prostitución y de trata, en contexto de prostitución y víctimas de trata. Y el laicado lo queréis compartir, nos sentimos en misión compartida con el laicado de espiritualidad oblata o de otras espiritualidades. Que esto para hoy, y también con otras personas, creyentes o no, y con instituciones eclesiales y sociales para responder a las llamadas y desafíos que brotan de la realidad de las mujeres. Esta trama es muy confusa, porque es una trama que intenta responder a la misión. Nosotras queremos atender, pero os cruzáis con todos y todas los que trabajan por aquella misión. Y entonces metéis en el mismo saco a los laicos de espiritualidad oblata, a los de otras espiritualidades, a los de otras creyentes, y está bien, o sea que no hago juicio de valor, pero dices, eso es si el fin último es la misión. Entonces hay una cuestión que tenéis, es decir, aparece el laicado nuevamente, pero yo ya no sé si lo queréis integrar en la misión o lo queréis integrar en el carisma, porque en el carisma no vais a integrar a personas creyentes o no, de instituciones, no lo sé, con la misión sí. Bueno, pues esa integración y dónde se integra, me parece que hay que darle una vuelta. Aparece hilos nuevos que no habían aparecido, es decir, la identidad oblata os preocupa, o nos preocupa, os ocupa, la misión, la experiencia de Dios, la vida fraterna. Eso luego en los documentos que habéis ido devolviendo, la cuestión de la vida fraterna, cómo vivimos, os importa, antes no lo había leído yo, que vuestras vidas sean comunidades, vuestras comunidades sean comunidades de acogida, que las jóvenes se sientan acogidas en vuestras comunidades. La vida comunitaria aparece como formando parte de esa misión, y eso lo habéis dicho vosotras. Aparece un modelo ético de economía alternativa en favor de la justicia y el cuidado de la creación. La vida religiosa empieza a conectar, es decir, si hay un mundo que se está fragilizando, si hay un mundo que se está deteriorando, empieza a conectar vuestra vida. Bueno, vuestro voto de pobreza, por interpretarlo así, no conecta solo con una llamada especial como consagración, como mujeres consagradas, sino que dice, esto también tiene que ver, socialmente, esto tiene que ver con la austeridad. Nosotras somos pobres y en nuestra pobreza tiene que ver con una austeridad que no colabora al deterioro de este planeta. Y en esa austeridad sí que os podéis conectar con grupos creyentes, no creyentes, que viven austeramente, que han decidido no consumir determinadas cosas, que han decidido no utilizar qué medios de transporte, y entonces conectáis desde ahí, ¿vale? Ahí ya sois mucho más concretas, tenéis el proceso de unificación congregacional, es decir, que ahí, en esa agilidad que necesitabais, unificáis. No entro a detalle porque eso es cosa vuestra y sabéis más que yo porque yo lo he cogido aquí, ¿vale? Y estáis llamadas a cuidar la comunicación, la interrelación y el acompañamiento en los diferentes ámbitos personal, comunitario y provincial. Os preocupa porque os estáis unificando y empieza a haber comunidades distintas, empezáis a cuidaros también al interno. Cómo nos cuidamos nosotras como nuestro ser de oblata. Entonces la vida comunitaria empieza a formar parte también de una preocupación. No es una cosa resuelta que se da por hecha, sino que bueno, cambian las estructuras y cómo vamos a seguir, qué relaciones vamos a seguir teniendo, cómo, pues eso, el mundo en red a nosotras también nos afecta. Y ese es mi análisis. Hasta ahí llega Claro, y ahora llegamos aquí y esto está vacío, que es lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Ayer vimos Surdimbres, dimos un espacio para... yo dije las que me parecía, hablamos sobre ellas. Claro, aquí el panorama, he ido poniendo fotografías diferentes, porque claro, salí ayer, pero lo quiero concretar más. Ahí pongo al padre y a la hija que mueren en Río Grande,
el tema de la migración se va complicando cada vez más. El tema, dice, y no solamente eso, sino que tenéis ahí a esta chica, Carola Racket, la del Sea-Watch, que va al Mediterráneo, coge migrantes y llega a Lampedusa y la detienen. Claro, pero el Papa Francisco había estado en ese mismo puerto en el año 2013. Y el Papa Francisco dijo en Lampedusa, en 2013, que fue el año de cuando es nombrado Papa, va a Lampedusa y dice, tenemos que luchar contra la globalización de la indiferencia. Y entonces ahí a eso nos apuntamos todas. Pero cuando, y en esa época, dice, fíjate que bien, ese relato funciona muy bien, y es un relato que tanto vida religiosa como ONGs comprarían. ¿Qué pasa en el 2019? Que cuando tú vas a combatir la indiferencia, te meten en la cárcel. Lo que yo decía ayer, que cuando uno empieza a construir reino, aparece el antirreino, eso es verdad. Y esa dialéctica no se nos puede olvidar, no se nos puede olvidar. Entonces dice, estáis en un contexto complicado y conflictivo, porque todo el mundo quiere tener una palabra sobre él y todo el mundo quiere definir la frontera. Y vosotros estáis en una frontera que vais a vuestros mares mediterráneos y ahora no todo el mundo os va a agradecer lo que hacéis. No todo el mundo os va a agradecer lo que hacéis, a diferencia de otras épocas. Bueno, entonces, en eso estamos ahí. Anticipo trabajo que he hecho yo. Yo lo que decía Mercedes, yo cogí, como tenía los papeles, yo dije, bueno, pues si yo tuviera... Pero lo voy a pasar deprisa para que no me lo copiéis. ¿Vale? Pero cosas que yo decía, bueno, pues vosotros, esto son cosas vuestras. Vosotros habéis visto que el fenómeno de la prostitución está cambiando. Hay nuevas formas y nuevas manifestaciones del fenómeno de la prostitución. Eso no lo haga foto, que si no, luego cuando lo tengáis que hacer, lo vas a copiar. Habláis de inclusión de personas del tercer sexo, ¿vale? Eso lo decís vosotros también. Habláis de la trama, seguís con el nuevo estilo de vida comunitario junto al laicado, pero fijar, aquí estáis hablando de nueva vida comunitaria junto al laicado. Parece que el laicado queréis, como esta tarde tenéis vuestro espacio el laicado, pues ya nos diréis si lo que las oblatas dicen tan machaconamente, si vosotras queréis también, porque igual habrá que ver si se cruzan o no se cruzan, ¿vale? El cuidado de la casa común aparece como una trama. Queréis cruzaros con personas y con asociaciones, con instituciones que están en el cuidado de la casa común. Bueno, lo inter, que decía Mercedes, está muy claro, ¿vale? Hilos, traigo aquí hilos, luego vosotras tenéis que hacer vuestro trabajo, pero en un contexto que empieza a ser hostil o que no empieza a ser tan agradable, bueno, eso de tener comunidades orantes y resilientes me parece que es un buen hilo. Que ha aparecido poco la espiritualidad. La espiritualidad aparece mucho cuando, leyendo vuestros documentos de constituciones y directorio, ahí sí que aparece mucho el tema de la espiritualidad. En la misión aparece la comunidad, la espiritualidad trinitaria. Bueno, el tema de la espiritualidad es un hilo fuerte, siempre en la vida religiosa, pero en estos tiempos también. Fidelidad al carisma, cosmovisión trinitaria, aquí lo ponía. La formación en temas de género, ¿vale? Y nada, seguís con la cosa de la estructura ágil, participativa. La fundación aparece como una lanzadera. Lo dejo ahí, ¿vale? Porque no quiero... Entonces, porque el trabajo que os vamos a pedir es que sobre una plantilla en blanco, luego lo vamos a explicar mejor, vosotras defináis vuestras urdimbres, vuestras tramas, bien. Antes de eso, por tener un acercamiento al Evangelio, yo decía ayer, queremos construir, poníamos a la imagen aquella de Dios tejiendo el mundo, ¿vale? Bueno, pues como somos tejedoras de ese mundo, vuelvo a traer aquí también para ir hilando cosas, que no se queden cosas sueltas, ¿vale? Entonces, venimos de construir utopías. La utopía, utopos, es un sitio que no tiene lugar, pero al que vamos a llegar,
¿vale? Decíamos que antes que la globalización aparecía como una utopía, bueno, pues la solidaridad, la justicia, ahí estamos llamadas a construir un lugar utópico, ¿vale? Estamos llamadas a denunciar y a huir y a retirarnos de lugares distópicos. Un lugar distópico es un lugar al que yo no quiero ir. No quiero ir a un lugar de fronteras, no quiero ir a un lugar de discriminación, no quiero ir a un lugar de patriarcado que violenta a las mujeres, el cuerpo de las mujeres, no quiero ir. Pero hay otra manera también, que no se dice mucho, y que es la heterotopía. No es por jugar con las palabras, ¿vale? Pero ¿qué diferencia una heterotopía de una utopía? La utopía es que no tiene lugar. Y la heterotopía es un lugar, un topos, una utopía, que se construye en un lugar diferente. Es decir, que se está construyendo en un lugar diferente, ¿vale? Insisto, esto a lo mejor es mucha obsesión mía, pero me parece que por aquí hay mucho... Lo del reino de Dios, ¿qué era? ¿Una utopía, una distopía o una heterotopía? Si estuviéramos es decir, Jesús, el reino de Dios, era, bueno, el reino de Dios será un mundo de fraternidad, donde todos seremos iguales, hermanos. Si lo definimos desde ahí, es una utopía. Y colaboramos y ya llegará, y nosotras estamos colaborando. No son excluyentes lo que estoy diciendo, ¿eh? Ciertamente el reino de Dios es una distopía frente al poder romano, frente al discurso farisaico, es decir, se aleja de todo eso. Es decir, eso de que los últimos serán los primeros es una distopía, porque en la globalización neoliberal el primero será el primero y el último será el último, que es lo que toca. Otra cosa es que seamos tan solidarios y tan atentos que vayamos recogiendo a los últimos. Eso es lo del tren del progreso avanza, dirá el discurso neoliberal y el discurso humanista. Hombre, y nosotros y nosotras que vamos en vagones, de los primeros vagones, no vamos en primera, pero en fin, vamos en vagones. Y entonces, bueno, tenemos lo que se nos pide a la vida religiosa, a las asociaciones, a las ONG, es que no dejemos a nadie fuera de ese tren. Y vamos a ir montando. Entonces, nuestra labor de inclusión es fundamental. Pero bueno, eso es un camino utópico que hemos recorrido y que probablemente tengamos que seguir recorriendo. Pero la heterotopía es, ¿y si paramos el tren o hacemos que el tren vaya hacia otro lado? ¿Por qué no nos bajamos del tren? Porque hay gente que se ha bajado del tren y a lo mejor es que no tenemos que... A lo mejor hemos montado en un tren que nos creímos que nos llevaba hacia algún sitio y ahora ya ese tren nos lleva hacia el lugar que queríamos. Porque el tren del progreso estamos viendo que lleva a un colapso del sistema, que dice, tenemos que seguir aumentando, ponemos menos aire acondicionado y tal, y dice, no, espérate, que a lo mejor esto es mucho más serio y tenemos que ir hacia otro lado y tenemos que encontrarnos con aquellas personas que han sido excluidas del tren, pero que ahora reivindican que desde ese lugar hay otra realidad que construir. Eso sería la heterotopía, ¿vale? Yo creo que, lo decía ayer, lo anticipaba, ¿vale?, que la comunidad de Jesús, que pongo ahí con pescadores en paro, enfermos curados, mujeres liberadas, recaudadores de impuestos, celotas, tiene, por lo menos en la comunidad que acompaña a Jesús, fue una heterotopía. Yo no sé si Jesús, probablemente sí, él quería, el reino de Dios para él era un reino que Dios iba a intervenir en la historia y que iba a cambiar el destino de la historia, pero para las personas que acompañaron a Jesús en el siglo I, de Palestina del siglo I, vivieron una realidad diferente. Vivieron una realidad diferente, compleja. Eso de maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. Yo creo que habría que traducirlo mejor, y esto es una exégesis un poco así. Venid y lo construimos. Pero cuando decimos, ¿dónde vives? Parecía que Jesús ya tenía todo claro, una comunidad. Dice, ¿quién es el superior? ¿Quién es la superiora? ¿Quién es el ministro? No, venid y vamos a ir construyéndolo, porque va cogiendo a un montón de personas que, bueno, que algunos también... ¿Vale? Bien, en ese venid y lo construimos, aquí yo hago un paréntesis, ¿vale?, para decir cómo, según mi criterio,
hemos ido construyendo, por eso ahora me interesa los hilos. Mirad, cuando ahora digo yo, cuando decís que queréis construir tramas y entramados, yo, pues, para ver de dónde venimos, ¿qué significa eso? A ver, aquí venimos de un modelo, aquí voy a ser muy esquemático, con peligro de ser simplista, yo lo sé, pero quiero ser claro. Mirad, venimos de un modelo de, no vosotras, la vida religiosa, de una vida religiosa autosuficiente. A mí Dios me llama a una vida en una determinada congregación y tengo, pues eso, con la oración, con los votos, con la vida comunitaria, es decir, alimento, simplifico mucho, ¿vale?, mi vida religiosa, y luego, claro, tengo una misión que hacer. Yo tengo, pero no me defino en función de la misión. Ahí, es decir, el carisma, depende de los carismas, pues el vuestro tiene que ver con las mujeres, el de otras congregaciones tendrá que ver con la educación, pero en fin, a mí me cambian de colegio, no es mi caso, o me cambian de actividad, en congregaciones que tienen mucha actividad apostólica, pues eso, que tienen universidades, que tienen colegios, que tienen ONGs y tal, pues a la persona la cambian de misión y su ser religioso no cambia significativamente, porque lo tiene asegurado en otro lado, ¿vale? Eso, hablo del modelo vaso, por eso digo vaso rebosante. Y establezco alianzas con el laicado en función de la misión. Me hacen falta, si tengo una universidad, pues claro, pues antes tenía un montón de religiosos que daban clase y ahora me faltan, tendré que echar mano del laicado porque la misión tengo que seguir manteniéndola, forma parte de mi identidad, pero el laicado me va a ayudar a la misión. Y ese esquema se ha mantenido así y hay muchas, de hecho a veces hay congregaciones que han echado mano de los laicos pues para no cerrar colegios, que os voy a contar a vosotras, es decir, que eso lo sabéis, dice, pero en el fondo no hay ningún interés real, a ver, esto, por eso digo que soy simple, ¿vale? Pero perdonadme, porque si tengo que estar matizando continuamente lo avanzo, pero sí que lo fundamentalmente es la misión, tenemos que seguir manteniéndola, y lo digo en positivo, no es una cuestión, ¿vale? Mirad, en vuestros documentos fundacionales, que aquí lo tenéis de la aprobación de vuestro instituto, vosotras tenéis dos fines en vuestro origen, ¿vale? Uno primario o general y otro secundario o especial. El primario es la santificación de sus miembros. Vosotras estáis aquí para santificaros. ¿Y cómo os santificáis? Bueno, os santificáis con el oficio parvo, con la recepción frecuente de los santos sacramentos y la observancia de los votos simples de pobreza, obediencia y castidad, viviendo en comunidad y bajo el régimen de la superiora general, primero con votos simples y luego con votos perpetuos, ¿vale? Y con eso os santificáis. No lo digo de broma, es por coger el esquema de una vida que se resuelve ad intra y luego tenéis otro fin secundario, ¿vale?, que es acoger con toda caridad a las mujeres de cualquier edad o condición que sean y que estén resueltas a mudar de vida, trabajar para que adquieran costumbres santas y cristianas y proporcionarles todas las cosas necesarias para la vida, ¿vale? Entonces sí que habría una vida resuelta y luego una misión, ¿vale? Claro, cuando vosotras en vuestro discurso que vais cambiando decís no, nosotras no queremos ir a ayudar a nuestras chicas, que eso aparece en vuestros textos fundacionales, dicen, no son nuestras chicas, incluso en algunos textos os ponéis, no, nosotros no somos dueñas de nadie, ellas tienen su vida y queremos estar con las chicas. Digo, pues entonces os santificáis de otra manera. Porque las chicas no estaban para que os santificarais. Era una misión que vosotras teníais, ¿vale? A ver si vais a abandonar la oración para santificaros en otro lado. Pero bueno, pues en el fondo, dices, en lo de Jesús, tirando mucho de la analogía, ¿vale?, pasa algo parecido. Jesús tiene clara su misión. Jesús viene para las ovejas descarriadas de Israel.
Jesús tiene claro que el reino de Dios va a venir y él organiza una comunidad, y bueno, también hay una cuestión más teológica, pero en fin, si quieres, tiene la relación con el Padre, asegura su identidad y tal. Bueno, lo que pasa es que se junta con personas que le llevan cojos, le llevan ciegos, le llevan la misión. Jesús tiene una misión, sordomudos, la gente se admiraba viendo que los mudos hablaban, los lisiados se curaban, los cojos andaban y los ciegos veían, ¿vale? Dice, bueno, aquí si queréis, vamos a entenderme que estiro los textos, ¿vale? Para que digan lo que yo quiero, pero yo creo que intuitivamente se entiende. Dice, claro, el segundo texto ya de Mateo dice, os aseguro que los recaudadores y las prostitutas os llevan la delantera para entrar en el reino de Dios. Dice, hombre, espérate, una cosa es la misión y otra cosa es que la misión nos vaya a llevar la delantera. Si no estamos poniendo el caballo antes del carro, le estamos dando la vuelta. Bueno, aquí hay una inversión que es muy extraña, ¿eh? Cuando tú analizas en teología este texto, en exégesis, hay algunos que dicen, bueno, vamos a ver, esto hay que tomarlo, esto es una metáfora. Lo que está diciendo Jesús es que hasta las prostitutas y hasta los publicanos, en fin, también van a entrar en el reino de Dios. No está diciendo que tengan una prioridad, no que sean, que antecedan, que os vayan. No, cuidado. Bueno, pero hay otras exégesis que dicen, no, aquí lo que está diciendo es lo que está diciendo. Está haciendo una inversión que, ¿vale? Y aquí os pongo otra vez que el grupito que va generando, ¿vale? ¿Qué le pasa a Jesús? A Jesús le pasa que él tenía clara su misión, pero cuando va a la región de Tiro, entra en una casa y quiere pasar desapercibido, y una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro, se fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, ¿vale? Una fenicia de Siria, depende de si lo cogemos en Mateo o en Marcos, pero en fin. Y le rogaba que echase los demonios de su hija. Y él le dijo, deja que se sacien primero los hijos. O sea, yo vengo al pueblo judío, al pueblo de Israel. Deja que yo haga mi misión, no interfieras en mi misión. Vamos a terminar esto y luego... Y dice, Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen migajas que tiran los niños. Y entonces, a Jesús se empieza a convertir, se le van cambiando los cables. Dice, bueno, anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llega a su casa, la hija está curada. Y tanto le cambia el discurso, que llegará aquí, no lo he puesto aquí, es decir, en el pueblo judío no he encontrado tanta fe como en esta mujer. Bueno, pues entonces, de esa misión que yo ofrezco, aparece una mujer, que lo cojo como paradigma de lo que vosotros decir, que le cambia el esquema, y le dice, y le cambia el discurso. Dice, espérate, que igual lo del reino de Dios no tiene que ver solamente con la globalización judía, sino que aparece una globalización periférica que va a dejar claro, como se muere y resucita muy pronto, a los discípulos los deja con un jaleo tremendo, porque no saben si tienen que ser utópicos, distópicos o heterotópicos. Pero en fin, entonces, en el primero que os he puesto sería, conforme va avanzando el texto, vienen de una vida a una misión. Aquí la mujer le dice, oye, que yo también tengo algo que decir en tu misión, y aquí empieza a ser ya una cuestión de vasos comunicantes, ¿vale? Aquí ya los hilos, que eran muy claros, los hilos aquí se van a empezar a mezclar los colores, ¿vale? Entonces, y esa es una dificultad, porque si vosotras queréis transitar por aquí, vais a tener que poner en juego colores que teníais muy definidos, ¿vale? Y entonces ya va hasta dónde llega o no llega, ¿vale? Pero eso va por ahí, ¿vale? Jesús se sorprende, y es muy llamativo también, claro, él cuando organiza su comunidad heterotópica, dice, pues allí había de todos, había unos que sabían más, sabían menos, unos que bueno, pues era él. Y entonces cuando los manda de dos en dos a la misión, al discipulado y tal, cuando llegan y le cuentan que los espíritus se les someten, que son capaces de hacer un montón de cosas, dice que Jesús, lleno de Espíritu Santo, se asombra, dice, te doy gracias, Padre Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Y dice, al final, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis,
porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Si la mujer sirofenicia le cambia el esquema mental a Jesús, aquí Jesús se sorprende, y además que lo dice aquí, se llenó de alegrías en el Espíritu Santo y te dio gracia, porque los pobres, porque los pequeños empiezan a tener, a vehicular la palabra de Dios. Ahí lo que decíamos ayer, que en el margen es donde se gesta la esperanza, pero la gestan desde la palabra de los que están en el margen. Y eso es sorprendente, y a Jesús le llama la atención. Dice, anda, resulta, oye, pues no eran los fariseos, no eran los judíos, no eran los que estaban circuncidados los que iban a tener la palabra. Dice, no, aquí aparece que los pequeños tienen una palabra que a Jesús le resulta novedosa. ¿Vale? Bueno, pues vosotras en vuestro origen, el modelo de los vasos comunicantes, no sois no sois tan asimétricas, ¿vale? Con Madre Antonia, él dice, que solo ayer salía lo de andar poco a poco con las chicas que poníais, que decíais algunas, ¿vale? Dice, fijaros lo que dice en el siglo XIX. Dice, solo procurando la salvación de las acogidas es como nosotras labraremos nuestra propia salvación. Esa expresión, esa forma de expresar el carisma es muy simétrico, es muy vaso comunicante. No está diciendo, aunque en la regla más oficial dice, nuestro plan, tenemos dos fines, la santificación y la misión, María Antonia dice, no, con las chicas, con las acogidas, va a hablar aquí, procuraremos nuestra propia salvación. Que las oblatas sean oblatas, que amen a las chicas, que se acostumbren a andar con las chicas, que sepan tener paciencia, que no castiguen nunca, poco a poco y solo. Ese andar con, ese transitar con, también tiene que ver con una relación muy simétrica, una relación simétrica. Entonces vosotras estáis en contexto de andar con, ya no van a ser con las chicas, sino con las mujeres, que son mujeres como vosotras. ¿Vale? Espérate. Anterior. Vale. Entonces, en esa teoría de vasos comunicantes, ¿vale? Viendo los documentos de constituciones y directorios, como al final en esos documentos al final hay que aterrizarlo jurídicamente, y yo no soy jurista, ¿vale? Pero me he permitido aquí, he cogido cosas que decís, digo, si yo tuviera que definir en clave de vasos comunicantes, de hilos que se enredan, qué es la vida oblata, las oblatas, pero que esto es cosa mía, pero en fin, me sale muy trenzado. Y entonces digo, las oblatas somos discípulas llamadas a formar parte del grupo de Jesús, junto a los 12 y a algunas mujeres, como María Magdalena, en un camino compartido de redención, junto a las mujeres en prostitución o víctimas de trata, celebramos la salvación de Dios revelada a los más pequeños. Esto está enrevesado, pero el enrevesamiento lo que quiere tratar es que, claro, si te defines como discípula, que te vas al grupo de discipulado de Jesús, en el grupo de discipulado de Jesús también están las discípulas de Jesús, que son los endemoniados, las prostitutas, el recaudador de impuestos. Entonces, no vas ahí, es decir, te han elegido y vas a un grupo, no, te incorporas a un camino de redención que ya ha empezado y que está en otro sitio. Eso teológicamente, eclesialmente, es muy potente, porque no sé yo si esto todo el mundo aceptaría eso. Pero claro, es decir, que el camino de redención compartida, no sois mujeres redimidas, que vais a redimir a mujeres y tal, sino que os incorporáis con otras mujeres en un único proceso de camino de redención. Bueno, ese el lenguaje también cabe en da para lo que da, ¿vale? Y además ponía la cuña, como venía aquí, de la salvación de Dios revelada a los más pequeños. O sea, le daba el favor de decir, la revelación no la tenemos nosotros y tenemos que traducirla para que se entienda, sino que la revelación la poseen,
si se puede hablar así, los más pequeños. Entonces nos incorporamos ahí porque tenemos que escuchar eso. Bueno, eso sería, si queréis, un trenzamiento muy fuerte. Vale. Yo os lo decía aquí ayer, dices, claro, si vosotras decís eso de que camináis junto a las mujeres, que ya no son vuestras chicas, que son personas autónomas, agentes, que son que Jesús, que Dios las ha elegido también a ellas, como os ha elegido a vosotras, en otra condición, ¿vale? Claro, yo algún día lo dije, porque lo tenía escrito en casa, y lo solté en una reunión interna, porque a mí, yo estaba trabajando en una cuestión que tiene que ver, cuando el discurso se universaliza, pierde sentido. Es decir, mujeres trabajando con mujeres, junto a mujeres, me parece muy... lo podía justificar, pero en fin, es tan etéreo como hombres trabajando con hombres. No existen nombres ni mujeres en abstracto, ¿vale? Porque hay una de las cuestiones que la globalización humanista ha tenido el problema, es los derechos humanos, cuando se han generalizado, cuando dice, todo ser humano tiene derecho a, esa generalización en lo humano ha acabado por ser no significativa, porque la persona no se define por lo humano genérico, porque al final cuando tienes que aterrizar ves que el humano tiene un territorio, tiene un rostro, tiene una lengua, ¿vale? Entonces, digo, esto de mujeres que trabajan con mujeres, digo, voy a ver qué mujeres son. Y entonces yo me encuentro que sois mujeres, vosotras, ¿vale? Por concretarlo, y lo concreto en vuestros cuerpos, ¿vale? Dice, sois religiosas que habéis tomado una decisión radical respecto a vuestro cuerpo, vuestros afectos, vuestra sexualidad y vuestra voluntad, vuestros votos. Vosotras sabéis qué queréis hacer con vuestro cuerpo y tenéis una decisión sobre ese vuestro cuerpo. Y estáis acompañando en relaciones simétricas con mujeres que también tienen su cuerpo y que han decidido, o han sido forzadas a decidir, dependerá del caso, sobre sus cuerpos. Y entonces, pues eso, cuando dices, no, que nos digan, digo, nos van a decir a nivel intelectual, ¿qué nos dicen? Entonces yo digo, ¿esos cuerpos dialogan de alguna manera? No sé cómo se hace, pero a mí ese planteamiento, cuando nosotras acompañamos en procesos de resiliencia, en procesos de empoderamiento, esos procesos, ¿eso tiene camino de vuelta? ¿Eso me empodera a mí? ¿Me hace crecer en procesos de resiliencia? ¿Me hace cambiar como Jesús, decir, oye, que yo pensaba que esto era para los hijos de Israel y esto va a ser otra cosa? Es decir, caer en la cuenta de cómo esa relación resignifica mi vida religiosa, que se deja interpelar por ese contexto, que no está resuelta, sino que está continuamente resignificándose. Eso supone un riesgo también, pero en fin, darle el valor que tiene, ¿eh? Es más provoca, como dijeron, provoca, pues digo, pues provoco. Voy a por las... Mirad, yo aquí, esto tiene que ver... Perdón, voy para atrás. Que me da 10 minutos. Leyendo la información sobre constituciones y directorio, como se ponen tantas cosas, se ponían tantas, inevitablemente, yo vi hilos claros, vi hilos ¿vale? Pero vi hilos que se iban trenzando. Entonces lo voy a coger aquí porque me interesa mucho que se vea por el ejemplo. ¿Vale? Estos hilos son los hilos que se van a trenzar con la urdimbre, ¿vale? Entonces, el verde... ¿vale? Entonces, mirad. A que se ve que no tengo práctica. Es que quiero tirar para no romperlo todo. ¿No? 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 ¿Le quitamos esto? Sí, quítale. Sí. Aquí estaba. ¿Vale?
Lo hago porque luego lo vais a tener que hacer vosotras. Vale. Entonces dices, vamos a ver, pues este me vale como vida consagrada. ¿Vale? Esta es vuestra... laicos. Vamos a... Un momento. Luego miramos los colores bien, ¿vale? Que así no me distraigo tanto. ¿Vale? Vale. Y misión. Vale. Como esta tarde los laicos van a hablar, ¿vale? Pues ya lo veremos. Mirad, si esta es vuestra vida consagrada, ¿vale? Si esta es vuestra vida consagrada se va a trenzar con las urdimbres del mundo que ya hemos visto. Es decir, vais a tener que ir a fronteras, queréis tener una palabra profética en el mundo social, es decir, que vais a tener que, tiene que ver con la casa común, con el cuidado de la casa común, se va a trenzar. Pero vosotras habéis dicho, o vais diciendo por ahí, que queréis que se trence con el laicao. Entonces, claro, la cuestión es, ¿queréis que se trence así? ¿Y vamos juntos a la misión? ¿O queréis que se trence un poquito más pequeñito? Así. Mira, esto es nuestra vida consagrada y los laicos nos ayudan a la misión. Queremos que el laico se integre en órganos de gobierno. Es decir, luego hay decisiones que son como últimas, si queréis. Pensamos en comunidades de vida compartida. Queremos que el laicado se integre en nuestro carisma congregacional. ¿Qué es eso? Porque vosotras sabéis cuál es vuestro carisma. ¿Qué formación habría que tener si yo digo que el laicado hay que formarlo en nuestro carisma? Pues tendría que tener a alguien, o yo no sé cómo se hace eso. ¿Los invitamos a vuestros retiros o cómo hacemos eso? Entonces dices, hay trenzas que hay que definir, que a mí se me ocurre que en la medida que podamos ir definiéndolas, no dejamos al final un documento que diga, optamos por los laicos, por la formación y por la espiritualidad. Dices, entonces yo me he resistido mucho, yo entiendo la complejidad del asunto, pero decir, bueno, género, imaginamos que esto es género. Bueno, vamos a coger esto, no, para no coger más. Género. Pero género hoy, ¿qué significa? En un mundo que vamos ya por la cuarta ola del feminismo, ¿con quién me asocio? Con identidades de género, con la denuncia del patriarcado, es decir, no hay que definir una cosa porque pues entonces eso se va a entrelazar así y eso lo voy a ir trazando, ¿vale? Yo veía, mirad, en constituciones y directorio había un montón de respuestas, también es verdad porque perseguía un texto jurídico, ¿vale?, que tenían que ver con la vida religiosa, y ahí poníais muchas cosas que tenían que ver con la vocación, con la formación, con vuestra resignificación, ¿vale? De la misión compartida estaba claro, es decir, el camino compartido de redención, eso lo tenéis claro, y para mí lo interesante y lo más complejo también, es las intersecciones de ese esquema donde se cruzan. Dice, mirad, yo he puesto en el centro, porque claro, habláis de familia carismática, y habláis como si eso fuera una cosa conseguida. Yo no sé lo que es familia carismática. No sé si la familia carismática es lo mismo que congregación de oblatas, si tiene que ver con la misión o no. Pero lo decís. Entonces, dice, como yo digo, bueno, esto tendrá que ver, la familia carismática agrupa a las hermanas, al laicado, a las mujeres también. Si me fío de vuestra simetría, formarían parte de... Dice, y las personas que no creen y colaboran con nosotros en nuestras instituciones, o no. en ese trenzado, porque a lo mejor el sí o no, dice, pero pueden ser en otra, decir, pero no participan en la familia carismática, pero sí participan en la misión compartida. Entonces dice, pero en ese trenzado
me parece que siendo, aquí el problema que teníamos cuando lo organizábamos era que aquí ya era un jaleo en diferenciar las urdimbres de las trenzas, pero yo quiero ir un poco a que entendáis un poco lo que hay detrás. Lo que hay detrás es que no es tanto enredarnos en definir, sino decir, pues eso, la familia carisma. La misión compartida. Bueno, pues la misión compartida, claramente, hay en el espacio este, sí que la queréis compartir con el laicado, ahí no hay duda, eso se va a trenzar con el laicado. Ahí luego lo que tendréis que ver es esa trenza cómo se hace, pero es una cuestión más práctica. Se hace a través de un voluntariado, se hace a través de una contratación, se hace a través cómo se incorpora el laico, pero en fin, pero si queréis, la trenza la tenéis clara y lo que tenéis que resolver mejor es la lanzadera, un poco en el esquema. Pero hay trenzas que estáis muy convencidos, espiritualidad oblata, que lo tengo ahí en el... Luego esto también, como siempre, como esto lo he hecho yo, si lo hubiera hecho otra persona, esto lo hubiera colocado en otro lado. La espiritualidad oblata que yo la he colocado con el laicado y con la vida consagrada, dice, bueno, ¿cómo se transmite la espiritualidad oblata al laicado? O la espiritualidad oblata tiene que ver también con la misión. Nosotros cuando vamos a trabajar, a estar con las mujeres en prostitución, ¿la espiritualidad la aparcamos o la espiritualidad forma parte de esa misión? Bueno, pues esos cruces están por ahí, ¿vale? Misión compartida, espiritualidad. Bueno, entonces, con este lío de cosas, lo que os vamos a invitar, ¿vale? Bueno, yo pongo hilos también, no hagáis fotos porque los copiáis, pero yo qué hilos veo que han salido mucho, pues el hilo de la formación, el hilo del género, el hilo de la espiritualidad, el hilo del cuidado, el hilo de la vida comunitaria, el hilo de la austeridad, el hilo del laicado, el hilo de, pues eso ya a vosotras os toca, los hilos que veis, ¿vale? ¿Qué es lo que os proponemos? ¿Vale? Bueno, el plan de trabajo, entonces os vamos a dar una plantilla vacía, la de arriba, para que con todos los documentos que os ha presentado Mercedes, que tenéis y tal, tengáis un tiempo para rellenarla, ¿vale? Entonces, en la parte de urdimbres, ¿vale? Como hubo un trabajo que no hicimos ayer, porque no nos daba el tiempo, entonces, bueno, entonces en urdimbres lo que os pedimos es reconocer de las urdimbres que hemos visto, las situaciones del mundo que os llaman la atención, que os interpelan. Los nuevos contextos de prostitución, el cibersexo, el deterioro, lo cojo de lo vuestro, ¿eh? Es decir, de 2, 3 cosas, no más, es decir, porque no vamos a responder a todo. Es decir, al final, ya mañana o pasado mañana tejeremos cosas. Ahora, es decir, de las tramas del mundo, a mí, personalmente, me llama la atención esta y esta, o me interpela esta, o me parece que como oblatas deberíamos responder a esta. Y lo apuntamos, tendréis una plantilla. Vale. Las tramas, entonces, de esa realidad vamos a ver qué tramas construimos. En las tramas es cómo y junto a quién vamos, me parece a mí que tendríamos que construir esos retos, ¿vale? Con el laicado, con agentes sociales, con las mujeres, con organismos internacionales. También, 2, 3, lo menos es más, sería un poco la clave. Es decir, si os salen muchas lanas, luego hay que desenredarlas. Vamos a empezar con menos, ¿vale? ¿Y qué hilos? O sea, antes de saber qué hilos vamos a elegir. ¿Qué hilos se ponen en juego? Es decir, para el hilo de la formación, el hilo de la espiritualidad, el hilo del género, el hilo de la vida comunitaria, de la austeridad, del carisma, el hilo de la pastoral vocacional. Aparece el hilo de la pastoral vocacional, que aparece por ahí muchas veces. Dices, es una preocupación congregacional que tiene que ver con un número decreciente, es una preocupación de la misión que tiene que ver como no seamos muchas, no llegamos. Es decir, bueno, aparece, ese hilo está por ahí, ¿vale? Y una vez que tengáis los hilos, que vosotras, 2, 3 hilos, ¿vale? 2, 3 urdimbres, 2, 3 tramas, no se trata, se trata de hacer el esfuerzo de síntesis, ¿vale? Porque luego lo vamos a poner en común y luego nos van a salir muchas, ¿vale? Y luego, de esos hilos que os salen, si os ocurren, ¿qué hilos cruzaríais? ¿Vale? Por eso tiene aquí la parte de los hilos y a la derecha qué trenzas,
¿vale? Si yo detesto 3 hilos, si no se me ocurre ninguna trenza, no la pongo, ¿vale? Y las lanzaderas, olvidaros de ellas, porque las lanzaderas las vamos a trabajar mañana, ¿vale? Entonces, no, perdona, que pensé que estaba aquí. Vais a tener eso, una plantilla vacía y se trataría de rellenar. Entonces, antes de irnos, para que tengáis también una palabra que no sea yo solo aquí hablando, tenemos 5 minutitos de revolución, ¿o no? Podemos 5 minutos, digo, por no quedarme yo con la sensación de poner punto final. Que vosotras. Si así brevemente alguna clarificación, alguna explicación, alguno de los presentes necesita, alguna de ustedes, así como para... Después vamos a tener tiempo de seguir reaccionando, seguir trabajando. Pero bueno, antes de concluir con este espacio así de presentación de Pepe, si quieren alguna aclaración, alguna pregunta. Nos interesa mucho que seáis concretas. O dicho de manera, nos da miedo recibir un montón de cosas que tengamos que deshilachar luego. Entonces, cuanto ese esfuerzo de síntesis sí que sería bueno. Tuyo. Y ahora la hermana Lourdes nos va a decir entonces... No, a ver, al eco también un poco del trabajo, ¿no? De qué tramas queremos tejer, que serían un poco esos nuevos horizontes, y en los hilos con quién, pues bueno, en esos hilos creo que hay mucho futuro por construir, pero también hay mucha historia, ¿no? Y en ese tema de mucha historia ya hecha, pues nos ha llegado esta mañana la noticia de una hermana que ha fallecido en Pamplona. Entonces, bueno, simplemente yo creo que somos conscientes, ¿no? De que tejemos gracias a que otros han tejido y que nos acompañan de otro modo en ese seguir tejiendo, ¿no? Entonces simplemente tener un recuerdo, la hermana María Luisa, que hacía mucho tiempo que estaba ya muy enferma, ¿no? Y bueno, pues nos han comunicado la noticia y creo que es bueno pues también solidarizarnos con la comunidad de Pamplona, pero también en nuestro trabajo personal que luego haremos, pues igual también vivirlo desde ahí, ¿no? Desde esa conexión de que los hilos no nacen de ahora, que los hilos tienen ya mucha vida y que seguimos en comunión. Muy bien, gracias a todas. Nos vamos a la pausa y nos volvemos